básicos para nosotros poder ir a la escritura, interpretarla, analizarla y tener cuidado de cómo nosotros lo hacemos al analizarla. Y nosotros vimos primero, el primer principio, y era: lo que no está explicado no es necesariamente inexplicable. No vamos a entrar en ninguno de ellos más porque ya tratamos eso. Lo que vamos ahora a hacer es simplemente mencionarlo, como también nosotros pudimos ver. El segundo que vimos fueron las interpretaciones erróneas. ¿Se acuerdan de eso? No significan una revelación errónea. Eso es parte de los hombres. Los hombres somos falibles. La Biblia siempre será infalible. Los seres humanos son finitos y tienen conocimiento limitado. Por lo tanto, entonces, las interpretaciones erróneas no significan una revelación errónea. Eso lo vimos. También vimos que debemos comprender el contexto del pasaje, y eso realmente es básico en toda interpretación. Los contextos analizamos y vimos que podrían ser contextos a través de toda la escritura, y también podríamos tener un contexto inmediato donde el mismo pasaje nos dice exactamente de qué está hablando y él mismo se explica. Pero no siempre eso pasa, porque el que escribía muchas veces escribía entendiendo que lo que iban a escuchar, esa lectura de esa carta o de esa palabra, ya sabían de qué se estaba hablando. De tal manera que un lector como nosotros, que no sabía exactamente todo lo que había en la mente del escritor, ahora estamos obligados a analizar esos pasajes, aún yendo más allá, posiblemente yendo a pasajes más antiguos de lo normal, como pasajes desde de la era de Moisés hasta llegar más bien hasta los tiempos de Malaquías, y así nosotros iríamos analizando cada una de las cosas que estamos enseñando. ¿Por qué ponemos desde Moisés hasta Malaquía? ¿Por qué? ¿Quién podría decirme el por qué? Porque hoy tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos estos. Pero ponemos al leer la escritura únicamente sustentarnos a ver qué es lo que se ha querido decir, y solamente citamos desde Génesis hasta Malaquía. ¿Por qué razón? ¿Quién puede decirlo? Porque es la primera revelación que tenemos acerca de Dios y su carácter a través del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento. Esa puede ser, pero había una mayor, una mucho mayor. Que la palabra confirma la palabra. Sí, esa también, las palabras confirman la palabra, y eso es lo mismo que vamos a ver más adelante también, cuando la escritura misma se interpreta a sí misma. Porque Pero Cristo la citó. Cristo la citó, todo eso es verdad. Y también porque ese, esos libros, esas escrituras fueron las únicas Ya, que los de ese eso es todo. tiempo tenían. Eso es todo. No se puede analizar nada del Antiguo y del Nuevo Testamento sin ver específicamente desde Génesis hasta Malaquía, porque cada escrito se hace pensando en esa escritura. No se hace pensando ni en Apocalipsis, ni en las epístolas de Pablo, nada de eso. Todo escrito, los de Pablo, todo están realmente sustentados con el Antiguo Testamento. Es por eso que se es imposible hacer lo que algunos hacen, que dicen: bueno, tenemos un Nuevo Testamento, ya no necesitamos el Antiguo. Es imposible interpretar el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que saber todos los planes de Dios que están registrados en el Antiguo Testamento. Y desde ahí, toda interpretación suya que usted vaya a tener, tiene que tenerla mirando y pensando en los libros desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Se entiende eso? Entonces todo eso es contexto para poder analizar. Ahora también nosotros seguimos mirando, y vimos la semana pasada, específicamente el miércoles pasado, cuando vimos el número 4, el cuarto principio, que era: interprete los pasajes difíciles a la luz de los más claros. Se entendió eso y pasamos un buen tiempo aquí analizando estas cosas, y involucramos otros temas más para que nosotros pudiéramos ver la importancia que tiene la escritura cuando nosotros tenemos un texto que lo leemos, que no es solamente tomar un texto y aplicarlo posiblemente a nuestro favor, posiblemente para yo defenderme de alguien, porque eso se ve en la vida cristiana que es de una manera increíble. Dice: bueno, ya que tú te comportas de esa manera, te tengo un verso. Necesitamos un verso.
Resulta que el hermano es muy estudiado, en la escritura conoce lo que está y tiene una humildad tremenda, tranquilamente le dice, wow, me quedé buscando a ver cómo podía ser edificado por ese texto que me enviaste, porque en verdad me hubiese gustado ver si hay algo que cambiar en mi vida, pero resulta que el texto que me enviaste no es eso, no lo que está diciendo. Entonces ahora tenemos nosotros que ver que los edificados debemos ser nosotros con la palabra de aquel que tú quisiste edificar, o en otras palabras, quisiste mandarle un regaño. Porque eso es así dentro de la vida cristiana muchas veces. Entonces creen que no existe, que personas buscan un verso para regañar a alguien. Y eso no se puede hacer en la escritura, no es recomendable. Primero es falta de piedad, es realmente alimentar nuestro orgullo. Y normalmente las personas que quieren sobresalir o que quieren saber más que muchos, tienen muchos versos. Y los versos lo aplican en momentos específicos, pero hay que ver si esos versos aplican. Por ejemplo, hay un verso que nosotros leemos constantemente y que es muy citado dentro de la vida cristiana, y es aquel verso de Filipenses. ¿Quién puede decir el verso más citado de Filipenses? Creo que todos lo conocemos. Ahí está, Filipenses 4:13. ¿Quién nos cita eso? ¿Y qué dice todo el mundo? Todo lo puedo en Cristo, todo. Pablo no está diciendo que usted lo puede todo. Entonces, ¿quién me puede ayudar? Rápidamente, a ver si todo... ¿De qué está hablando? Él está hablando de que sabe vivir cualquiera que sea su situación, con abundancia y con pobreza. Cualquiera que sea su situación... Bueno, lo explica en ese pasaje, pero va mucho más allá. En la carta en general, ¿de qué está hablando? Del contentamiento. Tanto se pierde en la vida cristiana. Específicamente esa carta está sustentada en el contentamiento y en esas debilidades que tienen los creyentes, donde se amargan con facilidad y a veces se olvidan que Cristo está ahí, y Pablo quiere exhortarle, estimularle, alentarlo, y le dice: mis hermanos, recuerden, nosotros podemos vencer todas esas angustias, todas esas tristezas. Mírenme a mí, yo he vivido en la abundancia, he vivido en la pobreza y he vivido en la parte media. Yo sé contentarme, cualquiera que me sea mi situación. Pero él dice, no es por mí, es por Cristo. Entonces, ustedes van a poder, porque cuando miran a Cristo, ustedes van a ser contentados. Ahí está el texto. Y para entender la idea mejor, sería mejor insertar la palabra esto en ese texto. Todo esto Exacto. puedo hacer en Cristo que me Todo lo que ha estado diciendo. Pero eso es solamente un ejemplo dentro de muchos textos que realmente nosotros muchas veces utilizamos mal, cuando nosotros vamos rápidamente y vemos un texto, nos gusta y ya lo hacemos. Ahora, para interpretar los pasajes difíciles, debemos, como vimos la semana pasada, se hace necesario que nosotros ahora vayamos a los textos más claros. ¿Se acuerdan que vimos eso? Bueno, hay texto que por sí mismo, incluso pasajes completos, que nos dan muchos dolores de cabeza al tratar de interpretarlo, de ver lo que hay. Ahora, ese mismo tema puede que esté tratado en otros pasajes de manera mucho más amplia. Cuando tú buscas esos pasajes, puedes ir allá. Hoy en día, no sé si ustedes han notado, y que algunos tienen Biblias como esta, que tienen Biblia con referencias bíblicas, que te ponen esos mismos pasajes, esos mismos textos, esas mismas conversaciones, te dice, bueno, como referencia a esto, puedes ir a este pasaje, y cuando tú haces eso, te puedes encontrar con un sinnúmero de palabras y de enseñanzas mucho más amplia que el pasaje que tú estás leyendo en ese momento. Entonces, ¿qué haces tú? Vas a aquel, lo ves con amplitud y comienzas ahora a traer luz hacia tu texto. Y ese texto ahora tiene más luz y tú lo puedes ver con más claridad. No puedes simplemente hacer los que hacen los enemigos de la escritura, que dicen, ve, ¿quién entiende eso? Aquí lo está diciendo claramente, dice esto. Dice, espérate un momentito. Es que si vamos a este otro texto donde se explica mucho más este concepto, podemos entender lo que le está diciendo, porque la palabra es una sola, y eso es importante.
Por eso es que entonces hoy nosotros vamos a entrar a ese principio número 5 y vamos a analizarlos entre todos aquí mientras alguien lee el primer párrafo de ese primer principio, alguien que se ofrezca y me ayude leyendo ese primer párrafo que primeramente dice: no fundamente la enseñanza en pasajes que no tienen un claro significado. Vamos a ver qué todo eso significa. ¿De qué cosa estamos hablando? ¿Quién quiere leer ese texto? De los que están acá, ese párrafo. Allá, Heidi. Hay personas que han levantado todo un sistema teológico en base a un solo versículo que supuestamente enseña lo que ellos pretenden interpretar. Cuando encontremos un texto que no tenga un significado claro, no seamos dogmáticos con una traducción literal. Si no si no se conoce realmente el significado de esa palabra. Por ejemplo, el Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Casi todo el mundo acepta que la palabra embrión está bien traducida, dice referente al feto humano que se engendra, que es engendrado, y que Dios de manera omnisciente conoce y dirige. Sí. Sí. Todo esto es verdad, y la interpretación última de Dios es omnisciente y ve todas las cosas, no varía. Sin embargo, hay discusiones con la palabra embrión, porque en el hebreo original no dice embrión, sino que es una palabra que puede traducirse como rollo. Ahora, ¿se refiere a un rollo como la forma del saco del feto? Algunos subestiman el conocimiento de la época y asumen que esa palabra no se refiere literalmente al feto, sino que está hablando del rollo de la vida, en referencia al conocimiento de Dios sobre toda la historia futura de nuestra vida. En fin, esto no cambia el sentido de lo que el texto enseña, que no podríamos enseñar dogmáticamente el Salmo 139. Este se está refiriendo al embrión humano, aunque es una posibilidad, y por eso se acepta a pleno. Hasta aquí, ¿están entendiendo ustedes esto que parece una complejidad? Bueno, hay muchos textos como estos. Aquí Arturo cita simplemente un texto para tratar de ilustrar otros muchos que solamente una palabra ha causado muchísimas controversias. Aquí la palabra es embrión, traducida, porque todo lo que se está escribiendo aquí tiene un sentido que, aunque se coloque la palabra rollo, como se dice, tampoco varía la realidad ni la enseñanza básica. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Sin embargo, en el original lo que aparece no es embrión, sino rollo. El escritor, el traductor comienza a pensar: ¿qué será lo que se quiso decir aquí? El mismo versículo lo dice. Ajá. Cuando dice fueron escritas todas aquellas cosas sin faltar una de ellas, hace referencia a eso. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. En primer lugar, ¿qué entiende usted? Vamos a ver si lo analizamos. ¿Qué entiende usted de ese texto? ¿Está hablando de Dios? ¿Y de qué cosa? El conocimiento que tiene de Dios. De la presencia de Dios. Tiene soberanía, control, todo lo sabe, todo lo conoce. Antes de que tú mismo naciera, hay otros textos que te dicen, ya Él te conocía. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas, como si Dios hubiese escrito un libro que ahora mismo está escrito, y todo va yendo al mismo tiempo que Él lo escribió, ocurriendo. Van sucediendo en el tiempo que Dios quiere, en el momento que Él quiere. Aquí Él habla, dice,
¿Cómo no confiar en ti si tú tienes mi vida en tus manos? Ahora el traductor dice, tiene que estar hablando del origen mismo del ser humano, de mi vida. Entonces, ¿dónde se forma el ser humano? Y él aquí toma esa palabra rollo, que posiblemente en su momento él no le vio tanto significado, y traduce embrión. Lo interesante es que al traducir embrión está realmente confirmando lo mismo que el verso dice, que Dios te conoce desde el principio. Ahora, es como dice, algunos dicen, es que no creo que ellos estuvieran pensando en el embrión porque ellos realmente no conocían tanto acerca de lo que era la forma de nacer y de vivir, ni con esos nombres. Esos nombres vinieron más tarde. Los hombres le pusieron nombre a cada parte del ser humano y ellos no lo conocían. Pero sí entendían algo. Y sin menospreciarlos a ellos, yo pienso que ellos escribían dentro de lo que ellos podían entender. Y toda escritura en ese momento estaba como. ¿Cuál era la forma visible de un escrito largo? De escritos que querían conservarse. Eran rollos. Eso ahí se descifraba todo lo que tú querías dejar escrito, todo lo que tú querías que los demás supieran. Podía ser un testamento, podría ser acerca de tu familia, que se supiera acerca de ti. En este caso de las escrituras, también todas las escrituras y palabras de Dios se hacían en rollo. Las personas en ese momento estaban muy identificadas con la palabra rollo. De ahí que también esa palabra, por ejemplo, que usan muchos los mexicanos para hablar de, ese es mi rollo, ese es tu rollo. Está hablando de cosas tuyas, ¿comprende? Y no es más que una referencia a una forma de hablar antigua. Y estaban acostumbrados a hablar de esa manera, de tal manera que cuando se escribió rollo en el original, podría decirse que se estaban refiriendo, Dios tiene escrito todo lo que a ti te corresponde. Toda tu vida. Y no hay ninguna contradicción si se usa rollo en ese sentido y si se usa embrión. De tal manera que no hay una discusión con respecto a este texto, a pesar de que esa palabra que se traduce en embrión no existe. ¿Se sorprenden ustedes? Hay una pregunta. Ajá. Porque leyendo el Salmo 139, diferentes versiones traducen este salmo de diferente manera. Uh-huh. La que acabamos de leer. No, actualmente hay muchas diferencias. La gente traduce como mejor le parece, ¿no? Sí. Y la que acabamos de leer, la que el autor que cita, es diferente a la de la Reina Valera del 60. Porque Okay. estaba leyendo y dice, tú formaste mis entrañas. Otra palabra que también cabe. Tú ¿Usted se me entiende? hiciste en el vientre de mi madre. Y Está eso diciendo ya lo mismo. es Uh-huh. pero pinta una imagen mucho más coherente para ellos en ese entonces en cuanto a la formación del ser humano y del estado de... Pero el problema es que lo que se alude es que ellos no tenían todos esos conceptos claros de cómo se llamaban esas partes donde se alojaba el ser humano. Sabían que se formaba dentro, pero cómo le llaman a esa parte. Muchas cosas se fueron descubriendo después y le ponen nombre, como se llama, ahora se llama embrión, se llama plaqueta, se llama qué sé yo, como le hayan puesto, y ya usted tiene más conocimiento acerca de su cuerpo humano que lo que ellos tenían. Ellos tenían que dar a entender esa verdad con lo que ellos tenían en sus manos. Las entrañas sí existían. ¿Comprende? En esa Pero época. eso lo puedo decir, las entrañas... Bueno, a era eso te algo- refieres. Ujú. Las entrañas era algo que ellos sí entendían en ese entonces. Porque Es posible. una de las palabras que ellos usan mucho para referirse a emociones fuertes siempre no vienen del corazón, sino Ok. vienen de las entrañas. Pero fíjate que estamos hablando para traducir, sin Pero perder el sentido. Cuando se habla mucho del Antiguo Ujú. Testamento, sobre todo el Yo no sé si se está grabando esto, pero no sé si el micrófono van a entender mucho cuando otro habla. Entonces, posiblemente me escuche yo solo. Cuando se habla de los holocaustos, Alguien me puede. Sí. A ver, ¿qué? ¿qué dicha tengo yo? En el Antiguo Testamento, cuando se habla en la parte de holocaustos y cosas así, que el Señor fue muy específico en muchas ocasiones
y hablaba de qué hacer con cada parte del cordero. Y muchas veces se menciona la palabra Sí. entrañas. So, esa palabra era conocida en ese tiempo. Yo necesito que ustedes entiendan exactamente de qué estamos hablando aquí en esto. Porque todo lo que ustedes están diciendo es verdad, se acerca más. Pero ¿qué es lo que buscamos nosotros ver? Ellos escribieron rollo, la palabra rollo. ¿Por qué escribieron rollo? Ahora, el traductor busca de una manera o de otra que se entienda más fácil en la actualidad cuando él traduce, sin violar el texto. Ahora, es la responsabilidad nuestra ahora ver si la traducción fue buena. Si al traducir esa palabra no cabe. Yo en la actualidad, como muchos de nosotros, a veces decimos al leer la Reina Valera o otras versiones y ver un poco del original y la palabra dice, pero ¿por qué el traductor tuvo que traer esta palabra aquí? ¿Por qué tuvo que traducir de esa manera? Si era mucho más fácil y más entendible usar esta palabra. Porque ahora nos vamos al sentido histórico de esa palabra y al analizar esa palabra en su sentido histórico es que ellos estaban refiriéndose específicamente a eso. Entonces, yo puedo ahora traducir y hablar y dar mi entendimiento acerca de este texto, pero sin olvidar de que en el mismo momento ellos estaban refiriéndose a la vida como algo escrito en un rollo. Y que eso ya Dios lo había escrito antes de que tú nacieras. Y cuando ellos ven, le hablan de rollo, piensan en un escrito que ellos conocen, que se envolvía en rollo y se guardaba. Oh, mi vida está en ese rollo. Ahora, para mí hoy en día es mucho más fácil entender embrión, entrañas y un sinnúmero de cosas y se traduce de esa manera y el sentido se queda. Pero, ¿tú entiendes por qué hoy en día tantas confusiones con textos y pasajes? Porque la gente tratando de aclarar, traducen dañando el origen mismo de la palabra. Tú puedes traducir, pero sin violentar el origen mismo de la palabra. ¿Qué fue lo que se quiso decir en ese momento? Y te lo digo porque me ha pasado muchas veces. Uno traduce y se olvida del sentido original de esa palabra. ¿Por qué se dijo? De ahí entonces tú comienzas a hablar y a pensar. Dice mi hermano, tenemos esta palabra traducida de esta manera. Yo lo he dicho desde el púlpito. Pero en el original, mi hermano, la palabra que se utilizó fue esta y creo que está bien traducida, a pesar de que no es la misma palabra, pero el traductor prefirió escoger esta palabra para que el texto pudiera ser mucho más ampliado y conocido y en nuestros tiempos, porque los tiempos van cambiando, van transformándose y ese es el problema. El problema es que hoy realmente han hecho de las traducciones una barbaridad. Hoy traducen con palabras que no están ni siquiera pensando en el texto original, sino que usted la entienda. ¿Se entiende? Hay veces que no podemos darlo a entender tan fácil, porque la palabra original no nos los permite. ¿Se entiende? ¿Ahora me estoy entendiendo? No me permite traducir como yo quiera. De tal manera que yo veo cuando se traduce embrión, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque se queda exactamente en el contexto de todo el pasaje y el propósito principal. No hay problema. Cuando se traduce entrañas, podemos llegar. Esto se parece mucho más a ellos porque ellos sí entendían esta palabra. Pero no tienen ningún problema la palabra embrión tampoco. Simplemente ellos quisieron descifrar todo lo que Dios hace y conoce. La mejor manera que ellos tenían en ese momento es decir, lo escribió en un rollo. Es como si hoy nosotros dijéramos, me lo grabó en un flash drive. Ahora usted traduce eso hoy en día, ¿cómo? ¿Qué es eso? No, ese moderno, no se va a actualizar. Todo el mundo lo entiende. ¿Se fijan? Y estamos hablando de lo mismo. Quedó grabado en mi teléfono. Eso es lenguaje conocido en ese momento. Entonces, lo importante es ir siempre al original de esa palabra, que es importante. ¿Se entiende esa parte? Entonces es importante estudiarlo, porque a veces hay congregaciones, por ejemplo, que cuando un predicador viene y
claro, a veces hay sus extremos con lo que voy a decir, y utilizan alguna palabra griega. Muchos no quieren hacerlo porque la congregación se siente incómoda y piensa que el que está predicando lo está haciendo porque quiere sobresalir y porque quiere verse muy elocuente. Entonces lo rechazan y lo atacan por eso. Cuando muchas veces es porque él quiere que la congregación entienda mejor. Una congregación que está preparándose, que quiere entender y que sabe que la traducción que tiene viene de un original, debe preocuparse por ver exactamente lo que el original dice. ¿Se entiende? Y mientras más claridad sobre el original, mejor entendemos el texto. No podemos decir, venimos a la escritura y háblame solamente de la escritura, la que tenemos acá. Las palabras, la palabra de Dios es inspirada, como dijo una vez alguien, y yo me quedé una vez meditando en eso y dice, pero ¿qué dijo? Esto es casi una herejía. Dice, la palabra de Dios es inspirada, pero la traducción no. ¿Me doy a entender? Eso me lleva a mí ahora a ver las cosas con mucho más cuidado. Pero muchos, por ejemplo, se hacen fanáticos que de la Reina Valera y no me salgo de la Reina Valera. O no, yo soy de las Américas. Ahí me quedo. Esa es la mejor que hay. En la parte de habla inglesa es más fuerte. La King James. James. Casi todo el mundo se casa con esa versión. Y si tú le hablas de que mire, que no creo que eso sea lo que diga, mira, ya tú le dijiste eso y ahí tienes un problema porque tú estás violentando la palabra de Dios. Y hay muchas congregaciones y te dicen, otros te dicen, el Señor te reprenda y que te libre del infierno por esas palabras tuyas. Estás violentando la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es inspirada y no tiene error ninguno, pero las traducciones no. Por eso debemos estudiar, y cuando alguien que predica con todo el amor del mundo cita una palabra griega, lo está haciendo porque quiere que usted entienda el sentido original en el que eso se dijo y se expresó. ¿Se entiende? Entonces no fundamente la enseñanza suya en pasajes que no tienen un claro significado. Cuando nos encontremos con eso, porque muchas veces hay textos que no tienen mucha explicación y hay palabras que solamente aparecen una sola vez y en ese texto. Ahí está el problema. No aparece más esa palabra. Eso pasa unas cuantas veces. Entonces tú tienes que ver, dice, bueno, ¿qué hago ahora? Aquí yo realmente no puedo ser encerrado, dogmático, como dice Arturo, y leer este Salmo 139, pelear por él y decir, saquen esa palabra embrión, hay que poner rollos aquí. No, porque no pierde el sentido, está diciendo lo mismo, es una traducción de lo que en verdad ellos podían decir de esa verdad, cómo la expresaron. Y hoy nosotros la expresamos sin violar esa palabra. Entonces tenemos que ver muchas veces, cuando vemos una palabra que solamente aparece, tenemos que ver qué se habla de esa enseñanza que se quiere atraer a través de toda la escritura. Entonces vemos que aunque se usó una sola vez esa palabra, realmente está llevándonos a entender que Dios es soberano y que Dios tiene el control de toda nuestra existencia. Eso es todo. Y eso lo explica la escritura en forma abundante. La soberanía de Dios. Hay alguien que se le dijo, dice, antes de que tú fueses ya yo fui. ¿Quién se acuerda? ¿A quién se le dijo? Ya yo te había visto. Ajá. Y también cuando él dice antes que Abraham era yo soy. ¿Cómo fue? Sí. Antes que Abraham fuese yo soy. Miguel, eso es maldad. Y nada más le ha tocado a Valentín el micrófono ese. Todos los demás hablan y no le toca el micrófono. Sí. Cuando él estaba discutiendo con los fariseos, no me acuerdo cuál era todo el contexto,
Pero dice antes que Abraham fuese, yo soy. Está hablando del origen de Dios. Primero que Abraham no fue creado. Ese es el mensaje que está mandando. Yo tengo el control de todo. Específicamente cuando dice que Dios realmente tiene tu vida clara, contada. Es importante ver eso. Otro ejemplo es la frase del pan nuestro de cada día. Qué cosa interesante, ¿no? Aquí. ¿Leyeron eso? ¿Quién puede leer este párrafo? El pan nuestro de cada día. Son solo 2 textos que Arturo pone aquí, lo vamos a analizar también allá. Ivonne. El micrófono para Ivonne. Ah, bueno, está más cerca. Ivonne, deja que ella lo lea. Sí. Porque Miguel está cansado. Otro ejemplo es la frase el pan nuestro de cada día. En el pan nuestro, esa palabra griega que traduce cada día, epiousión, aparece solo en ese pasaje en todo el Nuevo Testamento. Y los expertos no han llegado a un acuerdo en cuanto al origen o significado preciso de la misma. Los comentaristas tratan de establecer alguna relación con palabras griegas que son bien conocidas y se han propuesto sugerencias como danos este día nuestro pan continuo, pan sobrenatural, pan para nuestro sostén y pan diario. Este texto es un poquito más complejo que el que acabamos de leer, porque cualquier cosa aquí puede cambiar el sentido. ¿Se entiende? ¿Cómo usted lee en la Reina Valera cuando lee esto del pan de cada día? El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Todos nosotros podríamos pensar en el pan material, el de comer. ¿Se entiende? Y nuestra mente inmediatamente, desde que nos hablan de pan, comenzamos a pensar, le ponemos mantequilla, un tomatito, una cebollita, dice, y ese pan, ese señor, dame ese pan todos los días, pero que venga con tomate también, que venga con ensaladita, con mantequilla, porque seco no se puede, señor, ¿entiende? Ese es el asunto, hasta que, no sé si ustedes conocen la historia del niño que dice, que escuchó la mamá orando, dice, Señor, el pan nuestro de cada día, no, yo quiero cake, vamos a pedir por cake hoy. Pan, tan cansado. El hecho es que cuando nosotros escuchamos esa palabra pan, pensamos en comida, pero ¿se estará el texto refiriendo específicamente a comida? Entonces, esta traducción nos encasilla en pensar en esto. Ahora hay otra versión, cuando nosotros encontramos, dice, danos este día nuestro pan continuamente. No especifica qué pan. Entonces tú debes pensar de qué pan está hablando, porque está hablando sí de alimentación y de nuestro pan continuo. Fíjate que parece interesante, pero pan sobrenatural, pan para nuestro sostén y pan diario. Esta última forma de traducir nos coloca a nosotros en la posibilidad de pensar en un pan sobrenatural y un pan diario al mismo tiempo. Eso nos lleva a nosotros a decir, Señor, que seas tú quien nos sostenga, porque nosotros para sobrevivir en esta tierra, no solamente del pan vivirá el hombre. Ahora nos acordamos de aquel texto. ¿Se entiende? Necesitamos algo más que el pan para sobrevivir, y es ese pan continuo que necesitamos todos para sobrevivir diariamente. ¿No estarían pensando en el maná? Es posible, porque que todo tiene, y como dijimos, irnos al Antiguo Testamento, cómo Dios alimentó al pueblo, inmediatamente pensar en cómo Dios a ellos los sostenía y decir, me está sosteniendo a mí hoy en día, pero Dios también sostuvo al pueblo dándole alimento, solamente le dio maná, y para instruirle, por insistencia de ellos, le da carne, pero le dio esa carne diciéndole, no la guarden. ¿Por qué razón Dios no le dio la carne? No permitió que la guardaran y le pudiera ser abundante, que la pudieran en algún sitio y pudieran conservarla. Nada. Entonces, ¿por qué razón?
Dios le está diciendo que debemos depender de Él. Entonces el punto central de cada vez que nosotros pedimos de Dios es decir, Señor, dependemos de ti diariamente para nuestro vivir. Y también en esa cultura, y bueno, todavía en muchas culturas, el pan es lo más básico en la dieta. Sí, eso es cierto. Y entonces, la idea es hasta las cosas más básicas que necesitamos. Estamos pidiendo que Dios nos dé hasta lo más básico de nuestro sostén. ¿Qué debe La misma continuar idea. exactamente? ¿Qué es lo que debe continuar constantemente para nosotros poder vivir en esta tierra? Es alimentarnos, ¿no? Ahora, aliméntese, hártese, como nosotros decimos, llénese y conviértase en un glotón y no busque nunca de Dios. ¿A dónde va a llegar su vida? ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios te dice a ti que tú debes tener cuidado con la glotonería. Ella te instruye para tú aprender a vivir a la altura de lo que Dios quiere. Eso te cuida y te hace depender de Dios en todo lo que tú haces, a buscar nuevas instrucciones. Señor, ahora, ¿qué yo debo hacer en esto? ¿Qué yo debo hacer para esto? ¿Qué yo debo hacer si necesito comprar aquello o lo otro? Dependencia de Dios para que mi vida ahora camine a la luz de lo que Dios quiere. Y cuando mi vida camina a la luz de lo que Dios quiere, se necesita un acercamiento a Dios que únicamente es posible yendo a Dios, que es un ser espiritual, el cual va a tener contacto con mi espíritu y el espíritu de Dios y el mío. Al buscar de Él, realmente se va a fortalecer y se va a alimentar. De tal forma que nosotros, más que el pan material, debemos buscar el pan espiritual. Y yo no creo que el Señor aquí en esta oración estuviera incluyendo para decir simplemente, dice, pidan de esta manera para que Dios le ayude a tener los alimentos diarios. Yo creo que Dios estaba pensando en algo mucho más importante, algo que no perece. Porque Él mismo en otras ocasiones dice, ¿qué tanta importancia le dan a la comida? Porque la comida la comen ahora y más luego va a la letrina. ¿Sí ven? Está diciendo eso en ese momento, diciéndole, es que lo más importante no es la comida. O sea, yo no creo que Dios iba a hacer un énfasis en es que la comida es importante porque si no se mueren. Pídanle a Dios para que le dé la fuerza para trabajar, para conseguir el alimento. Sí, eso es cierto. Dios es así. Tampoco, y hago esta referencia entre paréntesis, algo que es una herejía dentro de la vida cristiana que yo no entiendo cómo es que esto pasa tan fácilmente. ¿Ustedes creen que Dios bendice la comida? La comida es inerte. Quien debe ser bendecido al comerse esa comida es el ser humano. Porque lo importante ahí es el ser humano. Y las personas muchas veces oran, Señor, bendice tus alimentos. Dice, no entiendo por qué. Ellos no necesitan ser bendecidos. Gracias, Señor, por estos alimentos que nos has dado hoy. Que las fuerzas que podamos obtener sean para glorificar tu nombre, para darte honra, darte gloria. Permite que sean saludables. ¿Para qué? Para este ser que necesita, por comer esos alimentos, bendecirte todos los días. Necesita vivir para ti. Eso es todo. Entonces oramos a veces mal. ¿Me doy a entender o no me están entendiendo? Yo pienso, si lo piensan bien, mi hermano, es horrible esto. Los alimentos no tienen que ser bendecidos. Pero sí podemos decir bendice las manos que lo hicieron. Eso es un ser humano.
Eso está perfecto. A esas personas. Dios bendice al ser humano. Bendice a tu papá, bendice a tu mamá. En tu misericordia y en tu gracia. Pero eres tú quien tienes que hacerlo. Por eso es la importancia aquí de estas palabras, del pan nuestro de cada día. Necesitamos un pan cada día, pero ¿cuál es ese pan? Un pan que debe darse continuamente. Y nosotros necesitamos buscar de Dios una vez al año. Una cada o toda la semana, no, pero eso está muy lejos, una vez al año. Vamos a hacerlo mensual. ¿Mensual? O debemos buscar a Dios. Solamente venir los domingos y fantástico. Es más, me voy a sacrificar y voy a ir los miércoles para ir a los estudios. Y voy a ser más espiritual ahora. Oh, ¿y cómo es que tú involucras ahora la palabra espiritual aquí? Parece ser que cada contacto con Dios ahora te acerca más a Él. Y tú, sin darte cuenta, estás hablando de que si haces esto o haces aquello, voy a estar más espiritualizado. Si tú como comes todos los días, necesitas comer todos los días, ¿por qué no tú buscas constantemente de Dios diariamente? Todos los días de tu vida. A veces yo me quedo y digo, oye, pero yo no sé. Y me convierto en una persona que cuestiona a Dios muchas veces, pero ¿por qué tenemos que comer todos los días y cada rato? Yo como ahora y pasan y hago un sacrificio en 4 horas y no tengo hambre, pero ya a las 3 horas tengo hambre otra vez. Y tengo una aquí al lado que yo creo que son cada 1 hora y media que ya come. Imagina. Debemos seguir comiendo y comiendo y comiendo. Pero ¿por qué Dios nos hizo así? ¿Y saben cuál ha sido mi conclusión? Porque la comida misma es una ilustración de lo constante que debemos buscar a Dios. Si es la comida nuestro sostén, ¿no lo es Dios? Entonces, al relacionar comida, que es nuestro sostén diario, piensa también en que Dios es tu sostén en todo momento. Hambre de Dios constantemente debe tener el creyente. Pero no, a veces somos más comelones y pensamos más en la comida que en otra cosa. Yo conocí una familia que lo de ellos era comida y comían. Era una cosa bárbara. Ellos trabajaban para comer, no le importaba si no se compraban una silla en la casa, nada de eso, hay que comer. Y ellos eran capaces de estar comiendo con cantidad de comida en la mesa y estar con la primera cucharada. Y dice, bueno, tenemos esta, pero ¿cuándo vamos a tener la otra? ¿Qué vamos a cocinar más tarde? Yo dije, pero ven aquí, ¿qué le pasa a esta gente? Lo de ellos era comer. Comer, comer y comer. Imaginémonos que así se fuera nuestra vida cristiana. Estamos con el Señor y Señor, quiero volver a hablar contigo tan pronto salga de aquí, Señor. ¿Cuándo me tendré la oportunidad de volver a hablar contigo, de leer tu palabra? ¿Saben qué pasa con la vida de muchos creyentes? Que le es una tortura abrir las páginas de la Escritura y ver lo que Dios tiene para ellos. No es un alimento, pero cuando van a comer, eso es el placer más grande de la vida. Porque no relacionan ese sostén de la misma manera que ese sostén espiritual que usted y yo necesitamos, realmente tenemos que buscarlo de igual manera. ¿Usted puede entender eso? Y eso yo creo que es lo que este texto nos está diciendo. Por eso que al analizar esta palabra en su propio idioma original, aquí realmente está refiriéndose no tanto a un pan natural, sino a eso que continuamente usted y yo necesitamos. Y me voy con esa versión dando en este día, nuestro pan continuo. Ese pan que debe estar continuamente en todo nuestro existir. El pan básicamente es un símbolo del sostén. Del sostén del ser humano. Me encanta, Tim rápidamente me capta y ese es el asunto. El pan es un símbolo del sostén. Y quien nos sostiene es Dios. No te alejes de Dios, porque te alejas de Dios y te puede faltar también el pan físico, ese natural que tú necesitas para sobrevivir.
Ese es el punto. Ajá. Yo tengo una pregunta. Ok. Bueno, son Tú dos. tienes el micrófono, qué bueno. Entonces quiere decir que estamos orando mal cuando decimos que Señor bendice los alimentos hoy. Sí, porque no tiene sentido. Los alimentos no tienen sentido ni como tú dices, bendice. Los alimentos están cocinados, están ahí. ¿Cuál será la bendición que van a tener esos alimentos? Y vamos a ver, vamos a analizar eso. Entonces dice que Entonces, ¿quién es el que necesita ese provecho? No es el alimento entonces, en sí mismo, soy yo. Dice que tenemos que decir que Dios bendice, lo correcto es Dios bendice las manos que prepararon los alimentos. Ese es un punto fantástico como el que dice Yadira. Ahora, la segunda pregunta es, yo he escuchado a congregaciones que dicen, yo hoy te bendigo a ti hermano. Ese también es otro error. Porque por eso estaba yo como pensando en eso como que... ¿Estamos de acuerdo que eso es un error aquí entre nosotros? Pero lo escuchamos constantemente, ¿sí o no? Ahora, ¿dónde dice la Escritura que eso puede pasar? En el contexto del Antiguo Testamento tiene un sentido que podríamos explicarlo aquí. Otra cosa que iba a decir a la primera pregunta de Miguel, que muchas veces lo que uno dice cuando está orando y dice bendice estos alimentos es la idea que debemos entender y tratar de cambiar nuestras palabras cuando oramos es bendícenos, la bendición sea para nosotros a través de estos alimentos para darnos la fuerza y la nutrición que necesitamos. Y ese es lo que debemos tener en mente, que la bendición es para nosotros a través de la comida. Ese es el punto. Esa es la primera pregunta contestada. Pero si la persona dice... Agarra el micrófono que te va a está tocar. mal, Ni a ti le ponen el está micrófono, más a ti. mal fraseada. Cuando están orando y dicen bendice a estos alimentos, está mal fraseada. Pero la idea que debemos entender y en nuestras oraciones tratar de articular es que estos alimentos sean de bendición para nosotros. Eso es todo. ¿Cómo yo voy a decir, Señor, bendice estos alimentos? No te preocupes por mí, pero los alimentos que estén bien bendecidos. Pero es para que sean de provecho. Ese es el punto. Entonces eres tú el centro, la parte central de todo. Si tú pides de esa manera y tienes en mente de que es para que me caigan bien, el bendecido voy a ser yo, no los alimentos. Está sobreentendido, pero cuando tú dices, pides al Señor, bendice estos alimentos para que sean de provecho. Ya estás- aclaraste el punto. Entonces, Si le añades, fantástico, Lo no hay único que está problema. incorrecto es dejarla... Sí, oración porque no incompleta. tienes, que se queda sin sentido. O ¿Y por qué sacamos esto a relucir? a nosotros o a nuestros cuerpos tener un objeto de la bendición que no sea la comida. Exacto. ¿Por qué sacamos esto a relucir? Es para que con otros textos no hagamos lo mismo. No hagamos ilustraciones ni traducciones que no tienen nada que ver con el sentido del texto. ¿Me doy a entender? Simplemente para ilustrar eso, sacamos eso que para mí es horrible, decir eso, yo lo veo siempre horrible, porque no puede la comida en sí misma bendecirse. No es un ser con vida, la comida es algo que yo he preparado, alguien ha preparado para que sea de beneficio para un ser que sí tiene vida. Y el quien va a salir bendecido cuando apruebe aquella carne que está buenísima, va a ser esa persona. Solamente de sentir placer, ya yo estoy sintiendo la bendición de las manos que los prepararon. Igual que muchas veces comemos uno, Señor, pero el que preparó esta comida, Señor, ilumínalo. Dale luz. Porque por poquito muero. A punto de morir, Señor, no le tomes en cuenta este pecado tan grave de querer matarme.
Dice, wow, ¿entiendes? Todo el tiempo es la persona y siempre soy yo. El bendecido soy yo. Gracias por esa persona que lo preparó con tanto amor. Pastor, entonces no podemos bendecir nada como por ejemplo la casa, las... Tú puedes pedir, Dios es quien bendice. El asunto es cuando tú vienes de tu autoridad, por tu propia autoridad. Yo bendigo, Señor, bendigo. ¿De dónde viene, por ejemplo, el bendecir y el besar las manos? También cultura. Tanto dentro de la cultura árabe, judía, las personas más consideradas de respeto, y para tú considerar su posición, tú venías y besabas la mano de esa persona. Tanto en ese tiempo. Y los árabes todavía lo siguen haciendo normalmente. Y muchos judíos todavía lo hacen como símbolo de respeto a la posición de autoridad que alguien tiene. En el Antiguo Testamento existían los patriarcas. Y esos patriarcas, sus palabras venían como de Dios. Y los hijos muchas veces de los padres recibían bendición y Dios aprobaba eso porque todo nos llevaba hasta Cristo, donde ahora nosotros somos realmente bendecidos mirando a la obra que Cristo hizo por todos nosotros, quien nos bendijo desde antemano, como Pablo explica en Efesios, en los lugares celestiales, desde antes de la fundación del mundo. Es a través de Cristo que nosotros recibimos todo tipo de bendición. Es Él. La autoridad de decir yo te bendigo, tú te estás atribuyendo una autoridad que Dios no te ha dado, sino que se la ha dado enteramente a Cristo o al Padre, que es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces debemos, Señor, bendice este nuevo hogar, que sea, oh Dios, para tu gloria, que no envanezca mi alma, que mi corazón no se sienta lleno de orgullo por haber adquirido un hogar tan hermoso, que por haber adquirido esto o aquello, Señor, que sea bendecido por ti y para tu gloria. Eso es lo que debemos de procurar en la vida cristiana. Pero cuando yo digo yo bendigo, es que yo soy una persona increíblemente muy cercana a Dios, y Dios me ha dado una autoridad y una capacidad para poder bendecir. Y no te preocupes, que tú serás bendecido. Vas a ver cómo mañana tú estarás con esto, porque yo soy un hombre de fe. Entonces incluyen la palabra fe y me confunde. Si tú haces lo que haces por fe, y ahora esa fe quieres tú que sea vista tan grande, que ahora te dice, es que es a través de mí que llegue esa bendición. Porque mi fe es tan grande en el Dios que yo creo, que Dios ahora me ha utilizado a mí para bendecirte. Cuando lo más correcto es ir directamente a entender de que todo lo que somos es por la voluntad del Padre y de la obra de Cristo hecha en la cruz. Nada tenemos si no es por Él. ¿Han leído eso en la Escritura? De tal manera que esos principios bíblicos deben permanecer en toda manera de vivir y de actuar. Pero es innegable que cuando alguien dice yo te bendigo, eso da una autoridad tremenda, y lo hacen muchas personas que son piadosas, no nos confundamos, que aman al Señor, pero no entienden que el concepto está mal, y muchos de ellos ni siquiera lo están haciendo con la intención de verse ellos, ¿comprende? Sino que lo hacen de una manera honesta, sincera, y lo están haciendo pensando en que Dios quien va a bendecir, pero el que está escuchando no lo sabe, posiblemente que te esté mirando a ti y diga, wow, que ese hombre, mira, me bendijo a mí, y tú lo confundes. No lo confunda, que él vaya directo a la Escritura y entienda de que la autoridad tuya es de Dios, no de él. Toda autoridad es de Dios.
Incluso las autoridades de los presidentes más perversos que vienen en el mundo. ¿Sabían eso? Él tiene autoridad porque Dios por alguna razón se la dio. Ya sea para castigar o para dar lecciones. Como también para bendecir a su pueblo o para que su pueblo se levante y comience a predicar el evangelio ante un régimen que es terrible. Porque estaban dormidos y aletargados. Por ejemplo, en este país que es tan fácil usted venir cuando quiera a la iglesia, ¿qué hacen la gente? Ay, hoy tengo un dolor en esta uña, que yo con este dolor en esta uña aquí, de este dedito, no voy a ir porque me duele la uña. Ya no van a la iglesia, no, le duele la uña. En la iglesia ahora con ese calor que está ahí, imagínate, yo no voy a aguantar calor para ir a sufrir. No. Cuando arreglen eso ahí yo voy. Claro, denotan rápidamente su amor al Señor. ¿Sí se entiende lo que estamos diciendo? En fin de cuentas, el Señor todo el que todo lo hace, todo es Él. Todo es Él. Imagínense que hasta la oración le dice que el Espíritu intercede para que nosotros oramos. Porque dice que hasta las mejores oraciones que nosotros podamos hacer en la vida entera está cargada de pecado. Pero cuando dice en Éxodo 23:25 que sirva al Señor y Él bendecirá tus alimentos y tus aguas. Es decir, el Señor es el que bendice. Todo el tiempo es Él. Nosotros no tenemos autoridad. Y vea los salmos. Y el único que ha venido a la tierra con autoridad fue Cristo. Uh-huh. Y él, y con todo y eso, le dio esa autoridad a los apóstoles para que hicieran, pero en el nombre de Cristo, no ellos. ¿Saben? Entonces, es algo que... Y es interesante analizarlo. Esto es bueno que lo analicemos aquí. Fíjate que utilizamos esto del pan diario para ver estas cosas. Porque viendo textos como estos, podemos nosotros mismos confundirnos. Y yo no sé si aplique, pastor, y corríjame, ¿verdad? Pero lo más cercano que nosotros tenemos son nuestros hijos. Y yo pensando, ahora están nuestros hijos, cuando nos dicen bendición, manos, Dios te bendiga. Ahí está. O sea, no dice yo te bendigo, Eso que es es. lo más cercano que uno tiene. No sé si eso aplique, pero me pasó eso por la mente. Pero inconscientemente Y es- uno siempre dice Dios te bendiga, o a un niño, Dios lo bendiga, no dice yo te bendiga. Usted quiere ver a alguien más arrogante que un ateo. Nosotros tenemos la experiencia, porque tenemos un familiar que es así. Y uno de sus sobrinos le dijo la bendición, tío. Y él le dijo, no voy a decir como siempre dicen, porque eso no es verdad. Yo te bendigo. Así era que le decía. Yo te bendigo. Ese es el ateo. No necesita a Dios para sobrevivir. Pero es lo más infeliz del mundo. Porque cuando quiere hacerlo, se encuentra que no puede, que es un ser limitado. Que el mundo se le viene encima. Entonces, no le queda de otra que no sea la de acusar de ignorante a aquellos que no piensan como él. Porque así él tranquiliza sus ansiedades y sus inseguridades. Las personas que más le gusta decirle ignorante al otro es porque está lleno de inseguridades. Porque no hay un ser humano en esta tierra, como lo decía Albert Einstein, decía, todos somos ignorantes. Porque lo que tú sabes, otro no lo sabe. Y lo que aquel sabe, tú no lo sabes. Todos ignoramos una u otra cosa. Pero hay personas que se aprenden 2 o 3 cosas y ya se creen los más sabios del mundo y con la capacidad de llamar a los demás ignorantes, tontos. Y yo pienso que esas son cosas que deben salir de todo lenguaje de un creyente. Porque nosotros al depender de Dios nos damos cuenta de que somos limitados. Ningún ser humano que se crea grande podrá entender la dependencia que él tiene de Dios. Porque es como si fuera a decirle, bueno, yo dependo de Dios en esta, pero esta no, esta yo me manejo solo. Podrá haber un solo ser humano, busque al más conocedor, al más sabio, al más entendido sobre un tema.
¿Cree que él puede decir, bueno, Señor, yo llegué a un límite en que ya no te necesito? Pero sí quiero que por favor me ayudes en esta área. En esta todavía, cuando yo te necesite, te llamo porque estoy preparándome en esa área. Pero en esta sí, porque todavía no he estudiado mucho esa parte. ¿Podría el ser humano vivir de esa manera? Como que él se va preparando y llegar a un momento límite y que ya no necesite a Dios. Cuando el ser humano conoce quién es Dios y él tiene más conocimiento y más conocimiento, es cuando él comienza a darse cuenta que ahora es que le falta conocer. Porque una de las cosas que tiene el que conoce es que se da cuenta que tiene que seguir ahora investigando más. ¿No se ha fijado que el mundo de la ciencia no se sacia? Entonces, no tiene esa curiosidad, por lo menos. Y usted dice, no, porque es curiosidad del ser humano. No es curiosidad. Es que tú descubres una cosa hoy y eso que tú descubriste ahora te lleva a otra. Y la otra que tú descubriste te pide otra más. Y es un mundo como que nunca termina. ¿Por qué? Porque es una muestra de Dios enseñarle al hombre que por más que tenga, por más que conozca, siempre tendrá que terminar suplicándole a Él. Porque quien lo conoce realmente todo es Dios. Todo está relacionado en este mundo. Y fíjense, no estamos hablando de un mundo relativista. No sé si ustedes conocen ese concepto. De algunos que dicen que no hay nada absoluto. Y yo creo en un absolutismo. ¿Cuál es el absolutismo que existe en este mundo? La verdad de Dios. Ese es el absoluto. Los relativistas dicen que no, que nada es absoluto. Entonces tú le preguntas, ¿y tú crees absolutamente en eso que tú estás creyendo? Ah, sí, yo creo en eso absolutamente. Entonces, ¿de qué estás hablando? El absolutismo entonces existe. Exacto. ¿Sí me doy a entender? El ser humano, mientras esté viviendo en esta tierra, terminará siempre envuelto en un sinnúmero de contradicciones que necesitarán urgentemente ser aclaradas. Y esas aclaraciones te van llevando a otros argumentos, y por eso es que parece que nunca las cosas terminan. En este mundo todos realmente llegamos a un punto donde nos acerca a la verdad. Y todo lo que esté relacionado con la verdad nos hace sentir seguros. Por eso es que Cristo dijo, yo soy la verdad. No dijo muchas, una de las verdades. Es la verdad. ¿Saben por qué? Porque todo al estar relacionado, todo conectado, te lleva a una sola verdad. Dios lo conoce todo. Él no necesita que un asunto descubierto ahora me lleve a investigar otra cosa más. Porque él sabe todo cómo se mueve. No tiene que investigar nada. ¿Se entiende? Si no fuera así, todavía no tendríamos todas estas hipótesis de ciencia que tenemos en nuestras manos y que muchos dan por sentado. Mi hermano, la hipótesis de los millones de años es porque el hombre no tiene cómo explicarlo si no es así. No hay forma. Y nosotros como seres humanos lo vemos y decimos, wow, es que no hay otra explicación. Esto tiene que haber sido hecho en millones de años. Pero cuando nos acordamos de Dios, un Dios soberano que todo lo conoce y todo lo hizo y que dijo que hizo el mundo en este tiempo, decimos, Señor, pero ¿cómo pasó? Es que yo soy Dios. Yo formo y deformo a como quiero. Ahora, al ser humano le es difícil entender eso. Porque todo lo que ve y descubre dice, aquí está la explicación. 865 millones de años hecho en tantas horas y tantos minutos. Hasta de minutos son capaces, mi hermano.
porque no hay de otra. ¿Y qué decimos nosotros? Wow, es fuerte, es grande, es un gran avance científico. Y lo es. El problema es que no pueden decir que es ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia exige comprobación. La ciencia es ciencia cuando un argumento es comprobado. Y todo esto simplemente queda en una mesa de trabajo, donde todavía se sigue investigando hasta el fin de todo. Y nunca terminarán, porque un descubrimiento te lleva a otro, un descubrimiento te lleva a otro, y así estará la humanidad entera por más que descubran. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que haber descubierto que un carro camine, que un abanico funcione, es lo más grande en el mundo? Yo creo que lo más grande lo tenemos nosotros cerquita, y es ver cómo podemos funcionar nosotros mismos, cómo podemos funcionar, y que a pesar de eso hay planes para querer cambiarnos por robots, donde los robots piensen por nosotros. Ese es el ser humano que está jugando a Dios, pero se dará cuenta de que los robots jamás podrán realmente tener algo tan básico y tan clave para la felicidad del ser humano, y son las emociones. Un robot jamás podrá sentir emociones, jamás lo verá llorando. Se me ha sido encomendado hoy la tarea de matarte, pues morirás, punto. Va a decir, me duele mucho el que me mate, pero no, el robot no va a sentir nada, eso es una máquina. Ni tampoco va a sentir ninguna emoción de felicidad. Ni cuando tú le des una comida, él la va a disfrutar. Esas son las ventajas de un ser hecho a la imagen de Dios. Usted tiene la capacidad de disfrutar, de emocionarse, llorar por la razón que sea. Sentir gozo, placer. Y es más, si el placer no existiera, no existiríamos tampoco nosotros. Porque el hombre no trabajaría simplemente para crear hijos. Es un asunto tan increíble que en busca del placer se olvida el cansancio. Nos acordamos después, pero mira, me cansé. Pero en ese momento nadie está pensando en cansarse. No hay que cansarse. Es así. Dios creó todo exactamente dentro del marco de su voluntad, y para que el hombre lo disfrute, placer, todo, vida, gozo, emociones. Un ser querido que hace tiempo que no ves, cuando lo vienes y lo ves, tú te vuelves loco. Eso es una emoción tremenda que tú sientes. ¿Lo podrá sentir un robot, una máquina? No podrá. Son todas estas cosas que tenemos que ver a la luz de la Escritura, y es así como nosotros terminamos para dejar el punto número 6. Hoy pudimos ver 2, 4 y 5, y para la semana que viene a ver si por lo menos podemos abarcar 3. La Biblia es un libro humano con características humanas. Ese es el próximo, y eso puede estar interesante verlo a la luz de la Escritura. Debemos ir a estudiar la Escritura con estos principios. Los que tienen este libro, analícenlo, véanlo, porque nos vamos a introducir en el Nuevo Testamento, y debemos analizar ese Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Si no, no podremos entender el Nuevo Testamento. Y yo creo que actualmente para nosotros, y viceversa, ya hoy en día se haría muy difícil entender todo el Antiguo Testamento y relacionarlo con lo que es el Nuevo Testamento, si no entendemos todo de manera unidas, como un solo libro que Dios preparó para que nosotros podamos entender su palabra. Pero como nos vamos a dedicar a analizar el Nuevo Testamento, debemos saber cómo hacerlo, para que no nos encontremos con tantas contradicciones, que hay 800 y pico de contradicciones en la Escritura, que están escritas todas las contradicciones. Y algunos se jactan de eso. Explícame eso ahí, explícamelo. Y cuando tú se lo explicas, se resisten. Dice, pero ¿cómo te puedes resistir a algo que tú nunca has estudiado? Es muy fácil tú ver un texto y decir se contradice.
sin ver su contexto, sin ver analizar nada, sin comparar una palabra con otra, sin ver contexto histórico, sin ver absolutamente nada, simplemente ver ese pasaje y ya. Eso es lo mismo que usted agarre una conversación entre dos personas y usted pase por ella y dijo, y mataremos a fulano. Tú te vas a tu casa aturdido, molesto, incómodo, triste y viendo ver qué se hace para que fulano no mate a fulano. Y sin embargo estaba hablando de ese matar que normalmente la gente utiliza de forma chistosa. Ve, contexto. No, pero yo lo mato cuando yo lo vea. ¿Cuántos no han dicho eso? Tú lo vas a matar literalmente. Posiblemente le dé hasta un abrazo cuando lo veas. Dice, pero ¿y qué pasó con ese que lo iba a matar? Yo vi que fue que lo abrazó. Dice, no, es que seguro lo llamó por teléfono y le explicó y entonces se contentó después. Dice, mira, yo estaba preocupado porque fulano se acercó a mí y yo me preparé, yo me compré unas cuantas armas de fuego aquí para cuando tú vinieras. Y déjame decirte que debajo de la mesa te están apuntando ahora mismo porque me dijeron que tú me ibas a matar. Dice, pero ¿quién te ha dicho cosas semejantes? ¿Ves? Eso es lo que hacemos con las escrituras. Sacamos textos fuera de contextos y decimos lo que queremos y lo que nos conviene. Ese es el problema. No hagamos eso. La Biblia necesita ser estudiada porque es un libro antiguo y con culturas totalmente diferentes a las que usted y yo conocemos. Y debemos entender que también fue un libro que se tradujo, donde la traducción es inspirada, donde el original es inspirado, pero las traducciones no. Por eso debemos de estudiarla. Amén. Vamos a orar. Lamento que me pasé con 3 minutos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias una vez más a ti te damos por este tiempo que hemos tenido hoy aquí, tratando de entender tu palabra y de explicarla lo mejor que podamos, Señor. Danos las fuerzas para hacer tu voluntad y dejarnos dirigir por ti y poder entender todo lo que tú, Señor, tienes escrito en tu palabra. Cuídanos y guárdanos para poder darla a conocer en la cultura de esta iglesia local. Gracias, Señor. Gracias por ellos. Gracias por todos nuestros hermanos. Y gracias por permitirnos hacer estas cosas. En Cristo, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo una vez más. Amén. Bueno, pienso que para